Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la zona en la que nos escuchéis. Quería presentar hoy a una compañera de podcast en 10 minutos más, que es María Elena López, que tuve el placer de conocer a través de Raico Machín y el podcast que nos hemos montado. ¿Cómo estás, María Elena? Muy bien, y el placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme. Nada, mujer, es que hoy estamos de enhorabuena porque María Elena pues trae buenas noticias que daremos un poquito más tarde tras su presentación, porque ella empezó a escribir siendo una niña, sin saber que décadas después ese mismo impulso se convertiría en su primera novela, nada más y nada menos que 432 páginas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ha sido eso, María Elena? ¿Cómo se ha materializado todo ese sueño que tú tenías de pequeña de ser escritora en esta primera novela tuya? Cuéntame un poquito, por favor. Pues fíjate, como tú has dicho, empecé siendo una niña a escribir, pero nunca me planteé ser escritora, nunca me lo he planteado. Y bueno, esta novela fraguó en mi cabeza cuando yo tenía 18 años. Lo que pasa es que nunca la escribí, se quedó ahí y ya está. Y en el 2021, escuchando música, que yo soy muy de escuchar música y de inspirarme con la música, pues me volvió esta historia a la cabeza y la perfeccioné con esa música. Me vinieron los personajes, la historia, empecé a escribirla a mano, estuve un año escribiéndola a mano y luego la pasé a documento Word, la perfeccioné porque yo soy muy de escribir con diálogos, muy así estilo teatral, ¿no? Y ya perfeccioné la prosa y los personajes, la trama y pues 2 años y pico trabajando en este libro. Sí, 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 a la vieja usanza además, con tu boli y tu papel, ¿no? Como siempre, sí, yo soy muy de escribir a mano y de hecho tengo muchos manuscritos y todo a bolígrafo con mis libretas, que tengo muchas, y unas panzas de escribir que me pego yo sola y siempre con mi música, con mis cascos y mi música, que es la que me inspira a escribir. ¿Qué tipo de música escuchas tú cuando escribes? Pues depende de la historia. Normalmente es como música, de hecho, El corazón en la piel. No sé si conocerá al compositor Paul Motrand. Tiene una música preciosa. Te invito a que lo descubras y a los que nos vean también, que descubran esa música porque fue la que me inspiró a escribir El corazón en la piel. Y ya no paré escribiendo el libro, era constantemente escuchando, a pesar de que tengo una diversidad musical muy amplia. Yo escucho todo tipo de música, pero para escribir, pues depende de la historia y muchas veces nace la historia después de oír determinada música, Yo que es lo soy de oír curioso también. mucho música neoclásica, la verdad. Mm. El corazón en la piel. ¿Por qué ese título? Pues tiene su explicación. La protagonista de la historia, que es Laura, nace con una mancha de nacimiento que tiene la forma de un corazón perfecto. Lo tiene su madre, tiene la misma mancha, y todas las generaciones de su madre, todas las mujeres de la familia de su madre, nacen con esa mancha de nacimiento. Ujú. Y además, pues lo que yo siempre digo, ¿no? Que esta historia pues pone el corazón en la piel cuando la lees porque es apasionante y te atrapa desde la primera página, porque tiene una introducción muy potente. Muy bien. ¿Tienes ahí a mano el libro? Lo veo por detrás, ¿no? ¿Tú podrías Sí, lo enseñarnos la tengo, portada un poquito más de sí, cerca, por sí, favor? lo tengo aquí también, fíjate, aquí tengo también el libro. Y Ah, bueno, esta es la primera edición que sacaron. Y ujú. bueno, la verdad que muy satisfecha, pero sobre todo porque fue un logro personal para mí escribir este libro y verlo publicado, que era algo que jamás hubiera imaginado. No lo hubiera pensado nunca, no estaba en mi mente de publicar un libro, nunca lo he pensado. Bueno, es que 135, 140.000 palabras que tendrá tu libro no se escriben de la noche a la mañana. Es un libro Sí, que te sí. habrá costado sangre, sudor y lágrimas, ¿no? De hecho, muchas lágrimas, porque me pasaron una serie de circunstancias personales también mientras escribía el libro. Ujú. Tuve que dejarlo en varias ocasiones, porque los escritores, tú lo sabes, como escritor que eres, que tenemos que centrarnos y meternos en nuestra historia, en nuestros personajes para poder escribir. Yo comparo a un escritor con un actor, que te tienes que meter en la vida de tus personajes y desconectar de todo lo que tienes alrededor.
y cuando no puedes, no puedes escribir. Entonces tuve momentos que lo pasé muy mal, muy duro, que tuve que aparcar la escritura porque la vida personal, en ese momento, circunstancias ajenas a mi entorno, me afectaron muchísimo. Y entonces a veces se hace muy complicado y muchas lágrimas hubieron con el corazón en la piel mientras lo escribía. A mí me ha pasado algo similar, es decir, es duro cuando alguien está que no puede realizar la actividad que le gusta, ya pueda ser, imagínate un deportista que está lesionado, ¿no? Es decir, tú no puedes hacer la actividad que te apasiona o alguien que le gusta correr, que le pueda, porque está dolorido, pues cuando el alma también está de alguna manera dolorida o la mente no es capaz de sentarse por falta de tiempo, por lo que sea, quienes escribimos también sufrimos. Mm. Totalmente, es que es como que sientes que no puedes hacer eso que tanto te gusta y que tanto te llena, y es como que, vamos, de hecho recuerdo que lo paré una Navidad entera, tuve que aparcarlo todo una Navidad completa porque no podía. Se me acabó incluso la inspiración, incluso sabiendo cómo quería llevar la historia, pero no encontraba las palabras, y es que es que es horroroso para un escritor cuando no encuentra las palabras y cómo lo quieres contar, y es muy Ujú. difícil eso. Ujú. Eso me lleva a la siguiente pregunta, que viene dada un poco, ¿no? Es decir, ¿qué es para ti la escritura? La escritura para mí es un desahogo, porque es un desahogo grandísimo, una desconexión total de lo que me rodea. Yo me meto en mi mundo en ese momento, me convierto en mis personajes, vivo la historia, me meto en mi música y es como una desconexión, como mi momento de... Lo disfruto tanto, es que disfruto tanto escribiendo que cuando tengo esos momentos podemos llamarlo bloqueo, de Ujú. escritor, lo paso muy mal porque es como que necesito escribir. Y cuando no lo tengo, lo paso realmente mal, la verdad, cuando no puedo escribir. ¿Se te ha revelado algún personaje en esta novela? Pues fíjate que yo pienso en muchos de mis personajes. De hecho, cuando terminé el libro, echaba Ujú. de menos a mis personajes, necesitaba estar con ellos, lo echaba muchísimo de menos. Era como que una parte de mi vida de pronto ella no estaba porque había terminado de escribir el libro. Y yo diría que sí, que puede que algún personaje se me haya revelado. Incluso, sin hacer mucho spoiler, he intentado reconciliarme con algunos de Ujú. ellos. Tú te diriges a Los Santos, México, un pueblo ficticio que tú creas para tu novela y lo desarrollas en el año 1891. Dos Ujú. bebés son intercambiados. Vamos a parar. ¿Me vas a leer tú la sinopsis, por favor? Vale, pues la tengo por aquí. Vamos a Venga. ver, vamos a leerla. Laura y Víctor nacen la misma tormentosa noche, un 5 de agosto de 1891, en Los Santos, México. La codicia de un hombre despiadado y sus ansias de tener un hijo varón cambiará la vida de estos bebés para siempre, intercambiados al nacer, viviendo el uno la vida del otro. Pero el destino es caprichoso y cruzará sus vidas cuando están a punto de cumplir 23 años. Una mentira, personajes envueltos en sus propias vidas y actos que tendrán consecuencias, asesinatos, dolor, sufrimiento, envolverán a nuestros protagonistas. Ignorantes de sus orígenes, se enamorarán perdidamente, pero esa horrible mentira marcará sus destinos. La lucha por la verdad, la justicia, el amor que puede sobrepasar cualquier barrera, un sufrimiento desgarrador para Laura y Víctor. Varias tramas envolverán esta apasionante historia de amor. ¿Qué hacer cuando el destino se empeña en hacer justicia? Ujú. María Elena, ¿tú de dónde eres? ¿Dónde te criaste tú? Yo soy de Jaén. Nací en Exactamente. Bailé, yo soy de Bailé, aunque mis padres son los dos de Andújar, tengo sangre de Andújar, pero yo nací en Bailé. Tú eres vecina de región. Y yo me pregunto, ¿alguien jienense se va, salta el charco, se va a México a siglo XIX, inventa un pueblo, una localización, crea una historia? ¿Por qué haces eso? ¿Qué te pedía esa historia para que tú hagas eso? Y ya no solo viajes hasta México, sino que además
vuelva 150 años atrás? Pues tiene su explicación también, porque cuando yo era muy pequeña, yo recuerdo mi abuelo, sobre todo mis abuelos paternos, pues veían estas telenovelas que echaban en televisión, ¿no? Las que emitían en la televisión, argentinas, venezolanas, mexicanas, y ellos me enganchaban, ¿no? Porque las veían, pero ¿no veis esto? ¿No la estáis viendo? Que está muy bonita. Y yo me sentaba con ellos, las veía, y son momentos que recuerdo con tanto cariño y que he disfrutado tanto con mi abuelo, que era como que, no sé, he revivido esas telenovelas con este libro. Me he ido a México, a aquella época que me encanta, esa época con esos vestidos que llevaban las damas con sus corsés, me encanta ese vestuario tan bonito. Y dije, pues voy a llevar esa historia a México y en esa época. Y voy a revivir un poquito esas telenovelas que yo veía con mi abuelo. Pues está estupendo. Ahora vamos a dar un poquito más para adelante y nos vamos a ver a la María Elena, esta niña que escribía. Claro, yo me pregunto, una niña que escribe, esa niña que tú eras, ¿qué hay de ti? ¿Qué escribía esa niña y qué queda de ella en ti ahora en la escritura que tú haces ahora? Pues yo creo que bastante, porque yo creo que esa niña interior vive en mí y con mucha fuerza. Y la verdad que escribía, es que mi familia siempre me decía, es que eres muy creativa y siempre has sido muy creativa. Yo inventaba muchas historias, de hecho yo jugaba con mis primos y era la que organizaba, tú eres el fulanico, tú vas a ser menganico, interpretábamos historias y yo hacía lo mismo, cogía mis muñecas, interpretaba una historia de mi imaginación, grababa música y luego con la música interpretaba y yo unos dramas que montaba con las muñecas que mi madre me oía y decía, vaya tela con la niña. Y escribía pues mucho, sobre todo también cómics, hacía mis dibujitos, acompañando también, porque me encanta también dibujar. Y era, no sé, siempre creando. Me ha gustado tanto, yo me considero una amante del arte en general. Me gusta la música, el dibujo, los libros. Así que así por ahí Ujú. empezó un poquillo todo. Perfecto. Tú has comentado que el libro, tenerlo acabado, ha sido, bueno, tu primera novela, porque luego hablaremos de lo que se viene. Pero esto no vamos a hacer spoiler de momento, que tenemos un ratito para hablar. Y te quería preguntar, ¿es una superación personal para ti? ¿Por qué supuso una superación personal para ti alzar ese escalón y alzarte hasta la meta? Pues como digo en los agradecimientos del libro, de En el corazón, en la piel, que en este momento de mi vida no era un no, sino un sí. Es como que en mi vida no me ha ido bien y siempre he sentido como mucho rechazo, tanto en el trabajo, a pesar de que yo luchaba por hacer lo que yo quería, era como siempre, nunca me salían las cosas como yo quería, era como no consigo lo que quiero, no llego a donde quiero y era una frustración muy grande. Y de pronto veo un libro publicado que lleva mi nombre y es como, ahora sí, esto lo he conseguido y por eso ha sido un logro personal para mí. ¿Y qué sentiste tú cuando llegó ese libro a tus manos por primera vez y lo abriste y viste lo que habías creado? Pues ni siquiera lo puedo describir con palabras porque fue una emoción grandísima cuando yo abrí la caja, saqué el libro, lo toqué, lo palpé y dije, "Buah, es que no me lo podía creer, no me podía creer que eso fuera mío, que lo hubiera creado yo. De hecho, mi hija me ayudó, hicimos un vídeo de promoción y ella me ayudó y bueno, cuando veo el vídeo sacando el libro con esa música, una de las canciones que me inspiró a escribir el libro, es que fue tan emocionante que es hasta difícil expresar las palabras que sentí cuando vi el libro. Ujú. Mentiras, crímenes, pero luego hay un tono de romance también. ¿Qué importancia tiene el amor en tus libros y en la literatura en general? Pues yo creo que el amor mueve el mundo, ¿no? Qué pena que haya tan poco amor hoy en día, ¿no? Que lo estamos viendo conforme está el mundo, con tanta guerra, con tanto odio. El amor mueve el mundo y a mí me encanta que en mi historia siempre haya un romance o varios, o me gusta mostrar el amor en cualquiera de sus formas, ya sea fraternal, ya sea de pareja, ya sea de padre a hijo.
pero es por eso, porque yo siento que el amor mueve el mundo, ¿no? Y yo me siento he sido una niña muy querida, he sido una niña muy feliz y ahora tengo una familia muy bonita, llena de amor cómo no, reflejarlo en mis libros y en lo que escribo. Ujú. Es Es una, fundamental. es una excelente respuesta. Yo creo que el amor y a veces también el humor, ¿no? Que el humor que ocupa en tus obras. Pues la verdad que esta historia es tan dura en ocasiones que poco humor podemos. Sí es verdad que hay alguna pinceladilla por ahí, alguna pequeñita de algún personaje por su carácter, pero muy poquito, ¿no? Porque es una historia muy cruda en algunos momentos, pero el humor yo me considero una persona de lo más risueña, de las que se ríe de todo, me río hasta de mí misma y lo considero tan importante también en la vida. A mí me encanta reírme. Por eso cuando me quieren quitar la risa, me quieren quitar la sonrisa, no lo soporto porque digo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no dejamos el mundo correr? ¿Por qué no vives tu vida, yo la mía, si aquí no molestamos a nadie? ¿Por qué lo hacemos todo tan difícil? No sé, a mí me encanta el humor y viva el amor, ¿no? Parece que hay que ser serio, ¿no, María Elena? Es decir, en clase hay que estar serio ya con 3 añitos. No te rías, lo otro, tal cual. No sé, parece que estemos encarrilados, de alguna manera no tener sentido del humor, y cuando alguien tiene ese sentido del humor o dice alguna gracia, pues se le sanciona desde bien pequeño, ¿no? Oye, no tenga. Entonces al final nos coartan de alguna manera, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo, además que incluso, mira, tengo un primo que cuando nos juntábamos de pequeños, un primo de Andújar precisamente, era no parar de reír, los dos, era no parar de reír. Y a mí es que me encanta, incluso me cuentan los chistes a mí porque dicen, como sabemos que tú te vas a reír del chiste, por muy malo que sea, mi padre, que te tengo un chiste, que te voy a contar un chiste, porque saben que yo me río, soy de risa fácil y me encanta reírme. Y teníamos que reírnos más. Ujú. Laura y Víctor nacen en una noche tormentosa, como refleja tu portada, la cubierta de tu libro, refleja una noche tormentosa, al igual que está aquí a mi espalda, ¿no? Tu nombre entre la tormenta. Laura Que y me encanta, Víctor, por cierto. gracias, dos personajes diferentes, obviamente. Yo me preguntaba, ¿cuál de los dos te costó más construir? ¿Cuál de los dos me costó más? Pues no sé, yo creo que quizás fueron los que menos me costaron crear, porque salió de una forma muy, muy natural, pero yo creo que porque me identifico con ellos. No es por echarme flores, pero me considero buena persona, me considero amiga de mis amigos, me considero buena hija, o por lo menos lo trato. Trato también de ser buena madre, aunque me equivocaré como todo el mundo. Y yo creo que como tienen, o siento que tienen algo de mí, no me costó tanto crearlos, porque creo que tienen bondad, son personas que no van haciendo daño a nadie, sino que se encuentran pues, con las cosas de la vida, con esas que le quieren robar esa felicidad y hacerles daño sin ellos ni siquiera proponérselo, ¿no? Y yo creo que por eso no me costó tanto Ujú. construirlo. Eh, ¿Es tan difícil ser buena madre como ser buen padre? Yo creo que es diferente porque a pesar de que los padres pueden tener una gran conexión con su hijo, de hecho, mi hija siempre ha sido muy, muy padrera, ¿no? Adora a su padre y lo mismo él a su hija, pero la conexión que tenemos las madres, eh, ya no por el hecho de que sí, la hemos tenido en nuestro vientre durante 9 meses, lo hemos parido, yo creo que hay una conexión muy, muy especial. Y a lo mejor puede que hasta incluso, si es verdad que sea más difícil ser madre que ser padre. Por lo menos hablo en mi caso, ¿no? Mi marido trabaja y muchas cosas las vivo yo, ¿no? Con mi hija sola. Médico, digamos, los colegios, las reuniones. No es que el padre no esté implicado. Y digo la mayoría de los casos y en general que hay familias como, vamos, una gran diversidad de situaciones diferentes. Pero es que también depende de la familia, de las circunstancias y de muchas cosas. Pero ser madre es muy difícil y ser padre yo creo que también, porque vamos, no tenemos un manual de instrucciones que a veces nos haría mucha falta, No la sé, verdad. yo puede ser que sea un tema controvertido, también estoy aquí para dar mi opinión. Yo hablaba con una amiga que me decía que estaba
equivocado, ¿no? Pero yo tengo una teoría, ¿no? Que si la madre lleva al hijo dentro del vientre durante 9 meses, le da ese abrazo, ¿no? Del pecho, el apego, y después, pues bueno, esa criatura, de alguna manera, desde mi punto de vista, por mucho que el padre haya puesto su semillita y hoy por hoy esté al lado y no se vaya a cazar ni cosas de estas, yo creo que independientemente de que por historia, ¿no? Hemos sido los protectores de la familia, mientras la mujer era la protectora de la familia, pero en el hogar, yo creo que innatamente, de manera natural, los hijos tienen que estar algo más vinculados con sus madres. Esa es mi opinión. Puede ser controvertida hoy en día porque como las cosas están como están, parece que uno esté diciendo ahora una barbaridad. Y yo quiero mucho a mi hija me quiere mucho a mí. La pregunta iba un poquito por ahí, el tema de lo difícil que es ser madre, lo difícil que es ser padre. Pero creo que de alguna manera es así, ¿no, María Elena, o no? Sí, sí, yo creo que sí, que yo por lo menos ya te digo que en mi situación familiar, yo creo que sí que es más difícil ser madre, pero Ujú. quizás por eso, ¿no? Porque mi marido está con su trabajo, pasa muchísimas horas fuera de casa y luego en realidad la que está aquí, aunque luego le contamos todo, él está presente en todo, mi hija habla mucho con nosotros, ya tiene 17 años y nos sentamos los tres a hablar de todo y ella se desahoga muchísimo con nosotros, pero al fin y al cabo, en la que vive, como te he dicho antes, reuniones, el trato con los profesores, el llevar todas las aplicaciones del instituto, todo, al fin y al cabo, lo llevo yo. Y el Es, peso, al fin y al cabo, lo llevo yo. O sea que, pues sí. ese en mi caso soy yo. El tema académico lo llevo yo, lo hablo con los profesores, las notas y todo esto. Pero sí que es verdad que yo confío mucho y soy más, pienso más que esa intuición femenina, esa mirada de la madre, ese saber leer el alma, ¿no? Leer más allá de la mirada y saber que a tu hijo, a tu hija les pasa algo. A ti te pasa algo por la manera nada más que entran ya, ¿no? De apocado, cómo deja la maleta o tal, y ya sabe que se ha peleado con la novia, lo otro, no sé qué. Eso nada más que me lo sacaba mi madre, mi padre no me lo sacaba, mi madre, yo ya tal, a ti te pasa algo, estaba comiendo tal, y era, no sé, en fin, yo creo que eso lo saben las madres desde mi punto de vista. Y los padres, pues de alguna manera, pues otras cosas, y también hay muchos padres, pues evidentemente, ¿qué tal? Pero como las madres, pues bueno, son las madres. Y ya está. Exactamente. Y ahí lo dejamos, el tema de las madres y los padres, que si no nos van a llover palos. Entonces, también te quería preguntar un poquito por los villanos, ¿no? Es decir, estamos hablando de protagonistas, después están los villanos, después están esos que cometen los crímenes, esos que roban, esos los asesinos, los demás, ¿no? Los que hacen crear el conflicto, ¿no? Que sufra el protagonista. ¿Cómo construyes tú esos villanos para que de alguna manera los detestemos, los odiemos y queramos que se merezcan el final, que puedan tener una obra en la cual nos dan un final feliz, digámoslo así? Pues fíjate que me encanta crear a los villanos. No sé por qué, pero me gusta mucho crear a los villanos. Y ya me han dicho más de una vez mis lectores, es que tus villanos son muy villanos. Es que son tela marinera. Yo cuando creo un villano a conciencia. Y de hecho en este libro hay más de uno que se las trae, tanto hombres como mujeres. Un personaje mujer que tela marinera. Y luego, es que eso es que disfruto, no sé, me encanta crear a los villanos. Pero sí es verdad que, bueno, luego hablaremos ya de la sorpresita que tenemos. Lo he tratado de otra forma. Luego ya, si quieres, nos adentramos un poquillo en el tema villano de que he intentado que lo conozcamos un poquito más, meternos en su vida, en sus pensamientos y quizás, y digo solo quizás, entenderlo, aunque es Sí, claro, difícil. hombre, claro, yo creo que las motivaciones de los villanos hay que entenderlos. De hecho, los villanos, ¿tú piensas que tienen que estar por encima del protagonista, equilibrado, o por debajo porque nos vemos muchos casos tanto en la literatura como en el cine o en las series, ¿no? Que hoy en día la televisión está casi a la par que el cine.
en los cuales los villanos muchas veces están por encima del protagonista. ¿Tú de qué eres partidaria para que enganche lo máximo al lector? Yo puedo hablar de, por ejemplo, en mi caso, ¿no? De este libro. En este tiene mucha importancia los villanos, porque de hecho uno de ellos es el que ocasiona toda la trama del libro. Es el artífice de esa mentira y el que la lía parda. Y a raíz de ahí ya todas las tramas que van alrededor, entonces digamos que tiene muchísimo peso este villano, que en este caso es el padre de Laura, don Álvaro Montesinos, que, vamos, el hombre no puede ser más horrible como persona, va siempre con la pistola en la mano a todos sitios, apuntando, amenazando a todo el mundo, y tiene mucho peso este villano en esta historia, es que es el que la lía, el que lo lía todo. Así Las que mentiras tienen mucho peso en tus historias, sobre todo en esta novela de la que estamos hablando. ¿Tú crees que la mentira de alguna manera también alimenta y mueve la literatura? sí, yo diría que sí, ¿no? Luego ya también, no sé, depende de por dónde, pero yo creo que sí. No, yo creo que además nos movemos en un mundo de muchas mentiras y de mucha hipocresía, ¿no? Por desgracia, pero es así. Mucha Y mentira y yo, mucha hipocresía ya no solo en la literatura. no, 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 totalmente. Además, es que vivimos en un mundo que, bueno, que duele de alguna manera, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no? Esas mismas mentiras de las que estamos hablando, que se están moviendo continuamente a través de la historia, esas mentiras podrían de algún modo también tener un trasfondo que haga que la novela pueda ganar en enteros y pueda, ¿cómo te diría?, ganar más peso, es decir, con esas propias mentiras que tú cuentas. Es que es la base de esta historia. No habría historia sin esa mentira, por lo menos en este libro, El corazón en la piel. No habría historia sin esa mentira. Es Muy bien. fundamental esa mentira para la historia, para lo que viven Laura y Víctor cuando ya se conocen, se enamoran, comienzan su historia y esa mentira sale a la luz. Luego, por supuesto, saldrán las verdades, ¿no? Pero esa mentira cuando sale a la luz destruye totalmente la vida de Laura y Víctor, la que creen hasta ese momento. Por lo tanto, por lo menos en este libro es súper, súper importante, es la base del libro. Perfecto, perfecto. Porque claro, estamos hablando de mentiras, estamos hablando ya de que la literatura es una gran mentira, en el sentido de que estamos hablando lo mal que va el mundo, pero porque muchas veces ganan los villanos. Y nosotros, la gente, las novelas y las historias que acaban mal, como que no terminan de gustarle. A la gente le gustan los finales felices, ¿no? Como se suele decir, los finales Disney. ¿Eres tú más de finales felices o te gustan más esos finales un poquito más marcados por el desasosiego? Pues soy un poquillo de todo. Incluso me gusta que una historia me deje pensando, no me plasme ese final de, ay, qué bonito. Si me deja un poquito pensando, pues digo, mira, pues... Y luego hay, para gustos colores, ¿eh? Hay gente que no le gustan los finales abiertos, no le gustan los finales felices y cerrados. De hecho, conozco a alguien que no le gustan los finales felices y cerrados. Prefiere un final abierto y pensar, pues, ¿qué puede pasar? También ya depende de la historia y depende del lector y de lo que tú te quieras encontrar. Pero a mí me gusta que sí, que me regalen también, sobre todo el final que se merezca esa historia, ¿no? A veces me quedo más descuadrada porque digo, oye, ¿por qué se ha quedado esto así, no? Me quedo un poquito descuadrada. Y si me quedo pensando, también me gusta. Yo creo que depende de la historia, me gusta una cosa u otra. No podría tampoco definir muy bien si quiero un final feliz, feliz, feliz. Un Yo poquito de soy todo. muy, yo soy muy de finales abiertos, ¿eh? A mí me gustan esos finales, tanto en literatura como en cine, que me dejan pensando y me dejan a mí rellenar esa pieza del puzzle, que el escritor me diga a mí, toma la pieza, ponla tú y ponla donde quieras y como quieras y ya me dices tú cómo quieres que acabe la historia. Entonces se abre un abanico, una amplitud al final que dices tú, vale, pues yo quiero que acabe así. Y para mí ese es el juego entre el escritor y el lector. Luego están, evidentemente, los finales conclusivos,
pero me gustan los finales abiertos. Yo soy muy de finales abiertos. En algunas obras que he escrito, en algunos relatos y tal, hey, es que lo dejas abierto, ¿aquí qué pasa? No sé, dímelo tú, es mi pregunta. Dime Piensa, tú lo que pasa. ¿Sabes? Entonces, claro. ahí creo yo que está el juego, ¿no? En esas 14.432 palabras o páginas, o todas esas páginas que tú has escrito, 432 en concreto, ¿tú en algún momento, independientemente de que las circunstancias no te dejaran avanzar por avatares del destino, ¿no? ¿Tú te pensaste en algún momento dejarlo por voluntad propia? Mm, No creo, yo creo que no me lo planteé en ningún momento porque soy una persona también perseverante y no me gusta dejar las cosas a medias. Me gusta Ujú. terminar lo que empiezo. Y creo que a pesar de todo, no me lo planteé de dejarlo. Sí es verdad que tuve un día de una crisis muy gorda, de estas crisis de llorar, de que ese día sí puede ser que me pasara de, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy escribiendo esto? Tuve un pequeño momento de caos, pero ese mismo día lo retomé, lo solucioné y seguí. Así que Muy no, bien. no creo que me lo planteara del todo tampoco. Pasamos la última página del corazón en la piel y nos adentramos en la que sería tu segunda novela, que me gustaría que me dijeras tú cómo se titula. Esta es una de las sorpresas de hoy. Y en qué terreno se mueve, si se parece a la primera obra, si no tiene nada que ver, si hay temas comunes, si es una continuación, una secuela, una precuela. Háblame un poquito del título, que se me va a escapar al final, como sigue hablando, y de la novela en sí, la segunda de tus novelas. Y mi enhorabuena. Muchas gracias. Pues mira, precisamente hoy me han mandado la portada definitiva, la que le he dado ya el ok, porque mi hija me hizo una propuesta para lo que es, a ver si me sale la gráfica de lo que es el estilo de la letra. Me dijo, mamá, te quiero proponer una cosa, a ver si, venga, lo hicimos, se lo mandamos y ya hoy nos lo han mandado y la verdad que estoy muy contenta. Y el título es La Condesa de Almanzara, Tierra de Uh -huh. Sangre. Es también una novela de época. No tiene nada que ver con el corazón en la piel. Es verdad que también hay un romance, pero trato temas bélicos, de esclavitud y, y no sé, y además va a ser un libro más chiquitito, va a ser bastante más pequeño, pero con muchas sorpresas para el lector. Tiene muchas sorpresas para el lector este libro, muy especial para mí. Y mi hija me ha ayudado mucho. Uh -huh. Y ¿Qué ahí, cambió en ti, qué cambió en ti como escritora con respecto al primer y el segundo libro? ¿Qué habías aprendido ya que dijiste, aquí estoy preparada? pues sobre todo que he ido más pausada, más tranquila. Es verdad que el primero vas como que tienes tantas ganas de verlo que cometemos muchos errores, por lo menos hablo de mí, en mi caso. He cometido muchos errores de la primera, bueno, no es que la primera editorial, es que a la única editorial que lo mandé me dijeron que sí. No miré más propuestas, no investigué más de editoriales y yo creo que ahí me equivoqué, que pequé de ir demasiado y esta vez he ido pausada, tranquila, sin prisa pero sin pausa y Uh procurar -huh. hacerlo bien y como yo quiero. Y eso es fundamental y eso es lo que he cambiado. Estupendo. Y qué bonito, ¿no? Lo que nos has contado antes, ¿no? De lo de la propuesta de tu hija y demás, ¿no? O sea, ella te propone esa portada, tú la presentas, al final te la escogen, esos nervios, ¿no? De, bueno, a ver qué dicen, bueno, a ver qué tal, porque a veces las editoriales son reticentes a- tienen sus propios ilustradores, tienen sus propios matices, su manera de ver las cosas y al final dicen, no podemos, ¿no? Entonces, al final todo ha cuadrado y aún así es como un incentivo emocional más para ti y para ella, ¿no? Y para tu familia. Sí, además, de hecho, mi hija va a aparecer en los créditos de este libro. Su nombre aparece en los créditos porque ella me ayudó a hacer unas cositas que tiene este libro. Como he dicho, tiene muchas sorpresas.
Lo he escrito yo, ella ha colaborado en otros pequeños detalles que va a tener el libro y aparece su nombre. Eso ya me hace muchísima ilusión. Y después, esta propuesta, que bueno, la editorial en ningún momento me ha puesto ninguna pega, nada más que, a ver, mándanosla, esto, lo otro, te mandamos a ver qué te parece, a ver qué tal. Perfecto, ya le he dado el visto bueno y la verdad que muy orgullosa, ella está muy contenta, porque cuando le he dicho, mira, me la han mandado, mira cómo queda, que esto, que lo otro, he visto su cara iluminada, como, qué bonito queda, ¿no, mami? Qué bonito queda, ¿te gusta? ¿Te gusta? Digo, me encanta. Digo, y así se va a quedar. Y para mí es que es una satisfacción, ¿qué te voy a decir, no? Es una satisfacción grandísima. Y tanto que sí. Yo me preguntaba si tú habías descubierto algo en ese yo escritora tras haber escrito tu primera novela que no conocieras de antes. Que soy más paciente de lo que creía. Yo pensaba que era una persona más, de hecho lo soy impulsiva, tengo mi carácter. Yo siempre digo que mi marido es mi bálsamo, mi calma, porque él me compensa, él es mucho más pausado, más tranquilo, me hace ver el lado bueno de las cosas. Y yo creo que es lo que he descubierto, que soy más paciente de lo que yo pensaba, muchísimo más de lo que yo pensaba. Ha Hombre, es sido una que la sorpresa. paciencia es una gran virtud en una escritora, ¿no? Porque mira que los tiempos de espera son largos, ¿no? Sí, sí, sí. Y además cuando quieres algo y, y digamos que no hay buena comunicación, cuando no salen las cosas, cuando tienes que insistir, cuando parece que estás pidiendo limosna, eso ya me... Y digo, guau, es que tengo una paciencia, se lo digo muchas veces a mi marido, digo, he descubierto que tengo una paciencia impresionante, que es que, vamos, no sé cómo puedo aguantar tanto y tantos desplantes y tanto, pero bueno, ahí estamos, aguantando, no Sí, queda sí, otra. sí, sí. Forma parte Cosa que no de todo. me, cosa que no me ha pasado con este segundo libro. Tengo que decir que por ahora estoy muy contenta y por ahora vamos, marchamos bien. Luego Y veremos este a ver. segundo libro del que estamos hablando, ¿cuándo sale? ¿Cuándo se presenta? ¿Cuándo es la próxima presentación? ¿Cómo está el asunto? ¿Va? ¿Cuenta? Pues no lo sé, no tengo fecha todavía, pero yo creo que ya como mucho, no sé, ya dándole lo que hay hoy, en lo que tarden en ya imprimir y mandarme el primer ejemplar de muestra, pues no sé cuánto puede tardar eso, pero yo creo que esto ya es cuestión de semanas, un mes quizás, no lo sé, ya depende, pero que ya es inminente, ya Va, mismo, que ya mismo. tengamos buen tiempo, ¿no? Para leer en la piscina y leer en la playa Sí, sí. y poder ir a las ferias y tal y estar ahí, ¿no? Ujú. Muy bien. Al ¿Qué es lo final. más bonito que te ha dado la literatura, María Elena? Lo más bonito, pero la literatura en general, como La lectora, escritura en sí. como escritora, la escritura, pues me ha dado muchas cosas bonitas, me ha dado momentos muy, muy bonitos. De hecho, mira, te voy a contar también una cosita que me pasó hace poco con el Ujú, último borrador que hice. ujú. Que lo llamo borrador porque, bueno, luego hay que corregir mil cosas y ya sabes lo que nos pasa a los escritores, que lo revisamos 20.000 veces. Lo escribí en 10 días. Ha sido una de las cosas, yo creo que más caóticas y más bonitas que me han pasado. Escuchando música de Adrián Berenguer, Ujú. de pronto me vino la historia, los personajes. Ahí ya me voy a los años 30 y me quedé fascinada y viví esos días de caos, de meterme en mi escritura escuchando la música, que para mí fueron unos días maravillosos que incluso me gustaría revivir. Para mí fue uno de los mejores días que he tenido como escritora. De vivir esa inspiración, de no poder parar de escribir y de decir, en 10 días he escrito esto. Que yo misma me queda un poquito fascinada de lo que he escrito en 10 días. Y de verdad que es una de las cosas que me ha dado ser escritora. Esos momentos de inspiración que vivimos tan fascinantes, ¿no? Ujú. Has hablado de una cosa que a mí me ha marcado porque yo tengo un relato de este estilo, ¿no? Y las causas sociales, pues a mí
hacen, yo creo que a veces las personas que somos tan emocionales de alguna manera, ¿no? Porque yo lo soy a mi manera, tú lo eres a la tuya, tú puedes, en el podcast 10 minutos más, casi que hemos llorado juntos, tú eres un poquito más sensible en ese aspecto que yo, a mí me cuesta más, también a los hombres, ya lo saben, nos han criado para castrar ciertas emociones y los hombres no lloran y demás, como decía Miguel Bosé, ¿no? Entonces, la cuestión es un poco que a mí, por ejemplo, uno de los temas que tú has tratado que aparecen en tu próxima obra es la esclavitud, que a mí me parece una de las situaciones más crueles que puede vivir un ser humano y a la que puede estar sometido, y aparte, una de las cuestiones más crueles de la sociedad, cómo ha podido la esclavitud durar tantísimo tiempo y haber sido abolida, entre comillas, porque sabemos que siguen existiendo esclavos, tanto en sótanos como en minas, como en montañas que suben, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí está, ¿no? La crueldad humana, ¿no? A ti, por ejemplo, tú te habrás tenido que documentar sobre este tema, entiendo, ¿no? ¿Y cuál es Sí, una de las... claro. Cuéntame qué te ha suscitado a ti, alguna situación que realmente te haya podido marcar, que tú digas, madre mía, que ¿cómo, que te haya hecho pensarte si debías escribir sobre eso? Pues muy interesante que me haga esa pregunta porque incluso vuelvo a hablar otra vez de mi hija, que me dijo, mamá, te recomiendo que no toques este tema, porque es que está la gente muy susceptible, a lo mejor rechazan esto por esto, digo, pero hija, es que es parte de nuestra historia. Por desgracia, se ha vivido esto. Entonces, ¿por qué no hablarlo en un libro? Y de hecho, hay secuencias muy duras que reflejan esa crueldad de lo que vivieron los esclavos. Pero tú fíjate que hasta mi hija me lo llegó a plantear, pero que no tengo que ir para adelante porque lo requiere el libro, lo tenía ya pensado también desde hace tiempo y no me imaginaba escribir el libro eh, quitando esa parte. Esa parte tenía que estar, era parte de la historia, pero sí es verdad que es un tema crudo y por desgracia lo hemos vivido, ¿no? Es parte de nuestra historia y es parte de la crueldad del ser humano, ¿no? Y este segundo libro es muy cruel también, es muy cruel. Yo soy de los partidarios y de los que defienden, además de manera firme, que no se toquen las obras de antes, ¿no? Es decir, para poder asimilar o para poder aprender de todo lo que nos ha ocurrido, tiene que existir ese dolor, ¿no? Es decir, en las personas que creemos, obviamente, que eso no está bien y que jamás lo haríamos a menos que nos viéramos en la situación en la que no tenemos más remedio que hacerlo, porque al fin y al cabo todos llevamos a alguien dentro a quien desconocemos. Entonces tampoco podemos decir, porque al final es muy fácil juzgar también fases de la historia en las cuales mucha gente participaron, pero claro, muchos se vieron obligadas también a participar. Entonces, la cuestión es, ¿tú qué piensas sobre, en el tema literario, sobre esa censura social que estamos viviendo, en la cual hay que edulcorar, endulzar, borrar, etcétera, etcétera? Porque es que esto, hombre, a ver, es que esto ofende, es que esto, ¿a ti qué te suscita eso? Pues me da rabia. De hecho, hace un tiempo publiqué un reel en mi perfil de Instagram hablando del último libro de Juan Soto Ibars, no sé si conoces a este periodista. Trata un tema, no vamos a decir mucho por si están las cosas, ya sabemos cómo están, pero trata un tema de actualidad y un tema que es real, ¿no? Y querían censurar el libro por el tema que trataba. No sé si lo habrá, es que no recuerdo el título, me da rabia no recordar el título. Yo lo miro en un momento, no te preocupes, y lo damos, ¿sabes? Sí, A ver además, si de lo... hecho, me lo tengo que leer, ¿eh? Lo quiero comprar y me lo quiero leer, pero a ver si termino con toda la lectura que tengo pendiente ahora mismo. Pero me da Sí. rabia, porque ¿por qué tienen que censurar una lectura? ¿Por qué tienen que censurar un libro? ¿O por qué me tienen que decir a mí qué puedo o no puedo leer? Yo leeré lo que me dé la gana y sacaré mis propias conclusiones, pero Claro. no censuréis un libro. Me parece horrible y te lo digo de verdad.
No Y sé lo qué que opinión tenés tú, consiguen, pero y lo que consiguen principalmente es que se venda más. Yo creo que tú te claro, refieres al libro Esto no existe, las denuncias falsas en violencia de género. correcto, correcto. Bueno, pues si alguien, a ver, yo considero que él puede escribir, después el público será el que juzgue, ¿no? Es decir, es como el humor, ¿no? Tú puedes hacer cualquier clase de humor, después si se te echa la gente encima, pues te tendrás que apechugar con las consecuencias, ¿no? Entonces, pero las cuestiones, es decir, lo que no nos podemos llevar la mano a la cabeza porque un esclavista llame negro a un negro en el siglo XVIII, o en el siglo XV, o en el siglo XIX. Es decir, y las injusticias sociales y qué tal, y, o sea, vamos a ver, existe esclavitud sexual, existe tal, y yo, por ejemplo, en mi novela El santuario de la mariposa comienza con un proxeneta maltratando física y psicológicamente y verbalmente a una serie de prostitutas. A ver, ¿por qué no puedo yo representar a un ser deleznable con el cual el lector no va a estar nada de acuerdo y le va a parecer un personaje repugnante? Pues evidentemente yo lo tengo que presentar como quien es. No voy a poner, oiga usted, señorita, ¿podría por favor apartarse de la fila? Vamos a ver, seamos tengamos cabeza. Es decir, para poder, eso lo vemos desafortunadamente en nuestro día a día y tiene que estar representando de manera real para que sepamos que existe. De otra manera, yo considero que se le está haciendo un flaco favor a nuestros hijos. Porque al final, si, creo que lo decía Pérez Reverte, ¿no? Es decir, si fuéramos a la guerra, seguramente vendrían y nos ganarían todos los que están preparados, porque viven en una sociedad que realmente es la que Claro. está desarrollándose y no se ponen dos parches en los ojos para no ver lo que está ocurriendo realmente, ¿no? De hecho, fíjate, Leo, que me pasó cuando mandé el manuscrito de este segundo, el que va a salir ahora, el libro que va a salir ahora, de la Condesa de Almanzara, Uh-huh. me recomendaron cambiar una secuencia, suavizarla. Mira, está muy bien, la valoración fue buenísima, pero te recomendamos tal, tal. Yo le dije sin problema. La suavicé un poquito, aunque dejé mi esencia, dejé mi pluma ahí plasmada, porque vamos a ver, puedo ser suave hasta cierto punto. Estamos hablando de una situación que ya de por sí no es agradable y tengo que tratarlo como es. Que tengo que suavizar un poquito el lenguaje o utilizar en vez de decir negro digo blanco, vale, lo hago y lo hice. O sea que hasta ese punto, ¿no? Nos llega un poco el Claro. miedo a lo que decimos, leemos o vemos. Yo es que me he cansado ya de ese miedo, te lo digo de verdad, ¿eh? Es decir, ya llega un punto que digo, mira, lo que yo no puedo estar en una reunión y no dar mi opinión por tener miedo a que me juzguen, cuando en realidad están diciendo cosas que me sangran los oídos, porque son muchas de ellas falsas o no tienen sentido. Lo que no se puede es, porque el otro día lo oía en un filósofo también, ¿no? Es decir, un señor reputado, ¿no? Todas las opiniones no son respetables. Respetable es que tú puedas dar tu opinión. Es decir, entonces, claro, cuando alguien viene un terraplanista o viene un tal o viene un cual, pues bueno, ¿yo cómo puedo respetar esa opinión? Pues a veces hoy en día te tienes que tragar como puños tonterías de mucha gente, porque al final dices tú, mira, es que si digo lo que pienso, se me van a echar mucha gente encima. Entonces al final tenemos que ir por ahí pues callando, 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 callando y al final dices tú, mira, pues yo no me voy a callar más. Yo voy a ser tan sincero y tan sensato como estamos siendo en esta conversación, porque si tratamos temas, si somos escritores lo que no podemos escondernos, tenemos que ser valientes y punto. Y eso yo lo he aprendido con los 6 7 años que llevo publicando, porque al principio era también muy timorato y estaba cagado de que es que me van a decir, es que tal, es que igual. Ya llega un punto que digo, mira, no, ya me he encontrado a mí mismo y ya está bien, ¿no? De hecho, han censurado libros, ¿eh? No sé, no recuerdo tampoco, pero una compañera hace cuestión de muy poco vi su publicación y le habían censurado un libro en Amazon. No sé por qué, no sé de qué trata el libro, pero digo, ¿pero cómo pueden censurar un libro? ¿Pero quién eres tú para censurarme un libro?
¿pero por qué? Le pregunté incluso, ¿te han dado alguna razón, algún motivo? ¿Por qué censuran un libro? Me parece terrible y no hay libertad de expresión. Tenemos mucho miedo a dar nuestra opinión. Me da muchísima rabia, muchísima rabia. Sí, 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 yo estoy completamente de acuerdo. Pero te quería preguntar también, ya entrando en el tema de estilo de María Elena, porque yo en el plano personal sí que te conozco, pero no conozco todavía tu obra, llegará el día. Yo quería que me contaras o nos contaras, nos dieran 3 palabras, desarrollaras un poco lo que sería tu estilo como escritora de acuerdo con tu manera de verlo. Pues incluso han llegado a decir, sobre todo con el segundo libro, la expresión de prosa poética, ¿no? Como que era muy, en ocasiones muy poético, ¿no? Yo tengo una forma de escribir que me gusta mucho que el lector se vea que vea el sitio, el lugar, el paisaje que le describo. Y trato de meterlo muchísimo. De hecho, me lo han dicho, consigue que veamos a los personajes, consigue que estemos en ese lugar. Y yo creo que eso, ¿no? Un poquito de esa poesía que también tan desconocida, ¿no? Para muchos, que no es que sea poesía, pero sí me gusta utilizar esas palabras, esas envolventes, describiendo una escena romántica, esas comparaciones con, no sé, es como esa escritura dulce, como soy yo, pero al mismo tiempo visceral, cuando hay que ser visceral. Yo creo que eso también lo tengo, ¿no? Que soy muy visceral a la hora de escribir, por eso no quiero que me censuren. Es que no es justo. Serlo, tengamos que andarnos con pies de plomo, cuando en realidad con no comprarte o con tal ya es suficiente. Es decir, hombre, lo que no se puede ir contando por ahí, barbaridades, pero en cuanto una obra tiene un fundamento, yo creo que no hay por qué, a ver, que hay público, es decir, yo quiero hacer un libro porno, pues lo hago, ¿no? Es decir, bueno, es que por aquí, por allá, o tal, o es que es o muy sangriento, ¿no? Tal, es que, bueno, a ver, pues ya sabes que yo escribo gore, ¿no? Es decir, entonces al final, es que yo creo que censurar, bueno, se ponen unos límites que al fin y al cabo también quizás depende de la persona. No obstante, ¿cuál considerarías tú que es una de tus principales virtudes como escritora? ¿Queda Pues feo? como te digo, No, queda feo. Tú cuenta un poquito. aparte de eso, de, no sé, digamos, la paciencia que he descubierto, la perseverancia a la hora de escribir, y pues yo creo que también eso, ¿no? Es que no sé si llamarlo virtud, no sé si sería una virtud el ser visceral cuando escribo y lo que me sale cuando escribo, ya sea para bien o para mal, para describir una escena romántica o una escena violenta, soy muy visceral, muy apasionada. Esa podría ser la palabra, muy apasionada a la hora de escribir. Y ahora viene el reverso de la moneda. ¿Qué es lo que te gustaría mejorar a ti de María Elena López como escritora? Mejorar, yo creo que siempre podemos mejorar. No sabría a lo mejor decirte qué, porque la verdad que está feo decirlo, pero estoy satisfecha con lo que he creado, con la historia, porque han salido de mí, de mi imaginación. Seguramente que mejorar, claro, por supuesto, todos siempre podemos mejorar algo y seguro que hay algo para mejorar. A mí me encanta que me digan, oye, pues no me ha gustado que este personaje le haya pasado esto o lo otro, que no se lo merecía. Digo, mira, tenía que pasar para el desarrollo de la historia, pero te agradezco que me lo digas, porque me gusta que me digan, esto me ha gustado más, esto me ha gustado menos, y que me den su punto de vista. Eso me encanta, y mejorar, por supuesto. Yo creo que, no sé si te ha pasado a ti, Leo, que alguna vez con tus libros, después de tenerlo ya publicado y todo, digas, uy, esto lo hubiera cambiado, o esto lo hubiera puesto así. Sí, ¿Alguna sí, vez hombre, pasa, claro. Es verdad? que es que lo que no hay que hacer, esto es como cuando dicen los cantantes, yo tal, o cuando alguien da una entrevista. Yo no me escucho una vez que he hecho el podcast, o yo no me escucho, porque si no lo cambiaría todo lo que has dicho. Es decir, y cuando escribimos, como Sí. no terminamos de repasar, y más los que somos un poquito más perfeccionistas,
inseguros o como queramos llamarlo, al final siempre estás leyendo, leyendo, leyendo y dices, esto no lo debería haber puesto. Pero yo lo que he hecho con mis primeras obras es una segunda edición porque creo que lo merecen. Les he cambiado las portadas, tal, más de acuerdo con los tiempos de hoy en día, con lo que es, digámoslo así, es que al final, primeras obras tienen 5 o 6 años, entonces merece la pena un lavadito de cara, ¿no? Entonces, sobre todo por fuera y después por dentro, pues siempre tienes en cuenta algunas pinceladas que te han dicho algunos lectores que quizás tú digas, pues llevas razón, o corrige un par de ratas que tenía, tal, y las pone bien. Entonces, es una de las cosas que se pueden llegar a hacer y creo que desde mi punto de vista hay que dejar a un lado lo que es a veces, no, no, yo lo escribí así y así se queda. Pero es que puede estar equivocado, es que una vez que escribes tu primera obra también puede ser que quieras reforzar algún punto. A ver, la esencia va a ser la misma en un 99%, pero yo he metido un par de matices que yo estoy más contento ahora que como estaban antes. Sí, incluso a mí me han dicho, pues este personaje se merecía algo más. Tenía que haberle pasado algo más gordo que con lo que ha hecho esto y lo otro. Y luego lo pienso y digo, mira, a lo mejor sí se merecía más, pero en ese momento consideré que tenía que ser así y que la historia tenía que quedar de ese modo. Cambiarlo, no lo sé, a lo mejor algún día. Sí me he planteado la portada del corazón en la piel, por ejemplo, ¿no? De, pero te digo por lo que hablamos al principio, la impaciencia, el ya quiero el libro publicado. Y venga, pues esta me parece bien, pues vamos para adelante. Y ahora iría más tranquila, más pausada, más como he ido con el segundo libro, con esta portada, todo tranquilo, todo diferente, haciéndolo como yo quiero. Para eso es mi libro. Perfecto, pues está claro. Proyectos literarios futuros, María Elena, ¿cuáles tenemos? Sí, aparte de este segundo que saldrá muy pronto, tengo muchas ganas de saber la fecha de salida del libro, pero sí, este que te he dicho que escribí en 10 días, me encantaría que viera la luz, me encantaría que viera la luz porque creo que he escrito una historia también muy potente, muy, muy potente, con mucha intriga también y con estos finales que no quiero desvelar, no quiero decir mucho y tampoco de qué va, solo que me he ido un poquito más adelante, unas décadas, ya me he salido de esos primeros del siglo XIX o principios del siglo XX, ya estamos en los años 30 y me he Es que adentrado en pasó, Londres, en París y me he documentado mucho, ¿eh? Me he documentado muchísimo para escribir esta historia, es una de las cosas más pero bonitas, ¿no? De ser escritora, ¿no? sí, sí. Además, es que ya te digo que disfruté muchísimo esos 10 días de caos. Yo lo llamo los días de locura que tuve, que fueron de verdad que una locura maravillosa y preciosa. Lo disfruté tanto que ojalá pudiera regresar el tiempo y vivir esos 10 días otra ¿Has vez. hecho algún viaje Porque para documentarte? he estado en Londres el verano pasado, pero claro, estamos hablando del Londres de los años 30. Pero si quiera o no, cuando tú ya has pisado una ciudad y de viaje de novio estuve en París, son como dos ciudades que he visitado, que he pisado, ¿no? Que he respirado su aire, que he caminado por sus calles y de cierta manera te puedes conectar un poquito. Madrid también aparece en el libro, también he estado en Madrid. Es como hay un poquito de mí, he estado en esos lugares, aunque ahora tengo que ambientarlo en otra época, pero sí, algo de haber estado en esos sitios, yo creo que es también fundamental, ¿no? Para conocer un poquillo el ambiente, el color que hay en el cielo, porque Londres tiene un color muy, muy especial, un color que no había visto nunca en una ciudad y un ambiente muy diferente, ¿eh? Y lo descubrí este verano y me encantó, me fascinó. Ujú. Estamos hablando de que yo publiqué con mis 40 o 40 y pocos. Yo no sé exactamente ni vamos a determinar aquí tu edad. El que quiera saberla que lo busque. Pero ¿tú en algún momento te has planteado si has publicado, habiendo escrito desde pequeña, demasiado tarde? Lo he pensado muchas veces.
pues qué tarde, ¿no? Podría haber empezado antes, pero también pienso que quizá ahora era el momento y no antes. Que ha tenido que ser cuando ha tenido que ser y ya está. Pero sí pienso que digo, va, tengo ya 46 años, ¿qué me quedará de vida para disfrutar? Yo muchas veces le digo a mi hija, tú, aunque yo no esté en este mundo, si te proponen algo con mis libros, que los quieren llevar, fíjate, como soñar es gratis, yo sueño, que los quieran llevar a la pantalla, que digan, oye, tu hija para adelante, que estos libros son tuyos, van a ser tuyos el día de mañana, porque soy tu madre. Y yo siempre se lo digo, fíjate, ¿Lo ves yo no como, pierdo. lo ves como un legado, María Elena, lo que estás haciendo tú? Sí, 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 yo creo que he dejado algo mío. Yo creo que los escritores y el que se dedica al arte, como el que deja su música, como el que deja una película, un actor que ha interpretado un papel, como el que escribe un libro, al fin y al cabo dejamos algo, un recuerdo, ¿no? Porque tú fíjate ahora que está tan la película que acaba de salir de Michael Jackson, eh, al fin y al cabo es una persona que murió en el 2009, ya hace años, me acuerdo porque el mismo año que nació mi hija, Ujú. y la gente lo recuerda, todavía lo recuerda con esa pasión y digo, qué bonito, ¿no? Al fin y al cabo dejamos un trocito nuestro, dejamos nuestros libros aquí y sí, yo creo que dejamos un legado y ¿Tú es crees muy que se bonito pensarlo. puede, crees que se puede llegar a conocer a alguien por su obra literaria? Yo creo que no, fíjate lo que te digo, porque incluso recuerdo que hace poco me preguntaron, oye, ¿hay algo en tus libros personal que te haya basado? Digo, no, son historias completamente ficticias, pues no sé, pues a lo mejor de lo que he leído, de cosas que he visto, de cosas, pero no, no sé si, fíjate que hasta mira, lo estoy dudando ahora, que puedan deducir algo sobre mí después de leer mi obra, no lo sé, lo veo difícil, pero quizá a lo mejor alguna pincelada del carácter de esa persona, tal vez podamos, quizás sí, fíjate. Es una Ujú. cosilla que no me he planteado nunca. La pregunta venía dada un poco en ese aspecto, ¿no? Porque tú misma decías, cuando yo no esté, ¿no? Es decir, ¿tú crees que, mm, a ver, me voy a poner un poco poético, incluso, a ver, puede ser que un poco cabroncete, ¿no? Pero tu hija coja tu libro y pueda sentir que te escucha, que te habla o que tú le estás hablando a través de esa literatura tuya? Eso sería muy bonito, sobre todo que diga, esto lo escribió mi madre, esto, esto fueron horas y días que mi madre se sentó frente a un ordenador o con su libreta, con su bolígrafo, a escribir esta historia y al fin y al cabo hay un trocito de mi madre aquí, ¿no? Y eso sería muy bonito, ¿no? Que pensara ella, mira, aquí hay un trocito de mi madre. Esto salió de su Ujú. cabeza, esto salió de su mente. Con eso ya, Sí. Ujú. Yo estoy muy a gusto hablando contigo y te voy a hacer una pregunta más que se me acaba de ocurrir, porque en esto consiste. ¿Por qué tememos tanto a la muerte, María Elena? porque le tememos a lo desconocido, porque no sabemos, ay, creo que está ladrando mi perro por ahí, espero que no se oiga mucho, No pasa muy nada. callado estaba. Pues mira, yo creo que le tenemos miedo a lo desconocido, a no saber, y sobre todo yo siempre, muchas veces lo hablo con mi marido, ¿no? Estas cosas de, oye, si yo me muero antes que tú, o si, y hablamos de estas cosas, ¿no? Y yo creo que muchas veces lo pensamos, es el modo, ¿cómo moriré? ¿Sufriré? ¿Será una agonía larga? Eso también me da muchísimo miedo, ¿no? El cómo. Sobre todo no quiero hacer sufrir a los que me rodean. A mi hija, por supuesto, no quiero hacerla sufrir nunca, para nada, por mi culpa, por algo que yo, ni que me tenga que cuidar estando enferma. No puedo soportar eso, de pensarlo. Tenemos miedo a lo desconocido, yo creo que al modo, a cómo será. Ujú. No Y sé si esos estarás de acuerdo con. miedos, no, no, totalmente. Es decir, el dolor yo creo que es lo que más teme el ser humano. Es decir, no teme tanto a la muerte como al dolor, como al sufrimiento.
incluso al sufrimiento de sus seres queridos, porque si no, no estaríamos aquí. Si no, a ver, si siguiéramos la tradición en la cual tú y yo creo que también, ¿no? Tú, ¿no? Nos hemos criado, pues en principio deberíamos hacer una fiesta cuando alguien muere, porque al final se va al reino de los cielos, ¿no? De acuerdo con nosotros que nos hemos criado en el cristianismo y la fe católica. No obstante, de alguna manera es real, ¿no? Aquí estamos de paso, es decir, yo no creo, no sé, cada vez me vuelvo un poquito más trascendental, metafísico, como queramos llamarlo, filosófico. Yo no creo que la vida sea lo único. No sé si habremos vivido algo antes porque en principio nadie lo recuerda, ¿no? O hay gente que a lo mejor dice que haber tenido otras vidas. Yo no puedo decir eso. Y algo quizás haya detrás que no recordaremos lo anterior, no lo sé, a lo mejor sí, quizás nos recompensen por haber sido bueno o no, no se sabe, ¿no? La cuestión que sería todo tan irreal que fuera solo esto, ¿no? Yo pienso que hay algo, de hecho, tengo razones para pensar que hay algo más allá, porque, bueno, digamos que esto también es un tema sensible porque hay gente que no cree en estas cosas, pero yo tengo un familiar muy, muy, muy cercano, muy, muy, muy cercano, he vivido cosas con él incluso, que tiene mucha sensibilidad y que sabe que hay algo más allá que no se acaba en la muerte, ¿no? Continúa, continúa. La muerte no es el final. Y fíjate que hubo un tiempo en mi época de niña, a los 10 años, que le tenía muchísimo miedo a la muerte, muchísimo, 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 porque la viví muy de cerca, con mis primos, con toda mi familia, un día en familia, y vimos el accidente de nuestro abuelo, lo vimos todos, lo vivimos, y murió al día siguiente. Mi abuelo tenía solo 68 años, mi abuelo materno, y aquello fue un trauma tan horrible, porque éramos todos pequeños. Yo tenía 10 años, la mayor tenía 13, y así que éramos hasta el más pequeño, que tenía unos 7 años, o la más pequeñita, que tenía 3 o 4, y lo vimos todo, todo. Después de un día en familia, y recuerdo que estuve mucho tiempo, que ahora lo relaciono y lo pienso, y digo, a lo mejor tiene una explicación, que yo estuve mucho tiempo que soñaba con calaveras, con esqueletos, que me hablaban, y le tuve muchísimo, muchísimo miedo a la muerte. Claro, era una niña y lo viví muy de cerca. De pronto mi abuelo, de estar un día riéndonos con él, al día siguiente no estaba. Y vimos el modo, la manera tan horrible, lo vimos todo. Entonces, le tuve muchísimo miedo a la muerte. Por eso me da tanto miedo el modo, el cómo. Porque dicen que mi abuelo no sufrió, pero me quedo con eso, ¿no? Que no sufrió, que todo lo que quieras, pero por eso le tengo tanto miedo al cómo, a la manera y al no querer hacer sufrir a los que tengo alrededor. Pero ahora lo veo todo de otra manera, gracias a esta persona tan cercana a mí que me lo ha hecho ver con otros ojos. ¿Tú has Tenemos para explorado? otro. Sí, sí, desde luego. Y cuando saques la próxima novela, pues yo quiero que vengas aquí a presentarla. Sobre todo por, bueno, pues la profundidad de los temas que estamos tratando y la manera en la que tú estás respondiendo, porque ya quedan un par de preguntas y ahora te prometo que quedan un par de preguntas. Después miento, ¿eh? Después yo soy muy mentiroso. Pero la mentira mueve la literatura, María Elena. Entonces, yo te quería preguntar, ¿has tratado temas trágicos en tu literatura, es decir, la primera novela, e históricos, ¿no? De alguna manera, en la cual te hacen que tú tengas que documentarte, etcétera, etcétera. ¿Tienes alguna espinita clavada que digas tú, bueno, la tercera no porque ya viene en camino, pero la cuarta voy a explorar otros temas, voy a explorar un romance, voy a explorar eso, ¿no? Lo que tú hablabas, ¿no? A lo mejor un poquito más de tono esotérico, terror, o fantasmas, o la muerte. ¿Has pensado en algún momento en cambiar ese registro o te mantienes en el que estás? Y lo he pensado. De hecho, incluso empecé a escribir en el teléfono, que sería la introducción, de esa historia que lleva un poquito más estos temas, ¿no? Fantasmales, cosas así, o de un poquito de terror, pero no continuó la inspiración, no sé cómo llevar.
la historia. Entonces está ahí aparcado, pero pensarlo sí, sí lo he pensado. Pues yo te veo, ¿eh? Te veo, ¿eh? A lo mejor comenzando como el que comienza antes de hacer maratones y medias maratones a correr de aquí a la farola y de la farola a la esquina y de tal, pequeños relatos, microrelatos que hagan que despierte la chispa esta de tal, pero te veo, no solo por la sensibilidad que tienes, sino porque es un tema que te apasiona, por lo que es que se te encendía la mirada en el sentido de Sí, tengo un amigo que tal, y esto creo que puedes trasladar a los personajes esa necesidad interior, esos miedos, eso, no sé, esa cosita que hace que las novelas te brillen. lo voy a decir, Leo, como estamos aquí entre Venga. amigos y Ahora que no es nos mi ve hermano. nadie. Ahora que no nos ve nadie, ni nos escucha nadie, es mi hermano. O Muy sea que bien. imagínate lo cerca que lo tengo Ujú, y las cosas que he podido vivir con él y he podido experimentar a su lado y las cosas que me cuenta. Yo he sido, pues, digamos, un poco en la persona en la que él se desahogaba, ¿no? Un poquito. ujú, Como, ujú. mira, te tengo que esto, lo otro, no sé qué. Y bueno, le costó mucho sacarlo afuera, ahora lo tiene, parece ser, en su máximo esplendor, porque él se ha dejado llevar un poco, ¿no? Pero le costó un poco sacarlo, ¿no? Era como, no quiero esto, no me gusta, y no quiero tener esto, ¿por qué yo tengo que tener esto? Y una vez que lo saca ya es como, ¡buah! Tiene que No para. ser complicadísimo porque nos creemos que por películas, por tal, por cual, ay, pues qué bien, ¿no? No, tiene que ser complicadísimo eso que vive él y bueno, tú lo tienes que apoyar como es lógico y eso lo vamos a dejar para cuando saques tú tu obra o tu relato o tu tal, que reciba algún premio, me voy a poner aquí ya a vaticinar y te vienes aquí y nos lo cuentas, pero te acordarás de mí algún día cuando escribas Por alguna historia de supuesto. este estilo que tendrá que ver con todo lo que tú has vivido y que tendrá algo de ti, porque yo creo que todas nuestras obras, nuestros personajes, nuestras tramas, todo tiene Mm, algo de nosotros que al final sí, se puede percibir. Esto es muy tuyo, ¿no, María Elena? Esto es muy tuyo, esto es muy tal, ¿no? Y ahí está sí, en sí, puede nuestra ser. obra. O te estoy leyendo y estoy escuchándote a ti, ¿no? A este personaje en concreto. Y te quería preguntar ya por último, que es en el camino de escritora y demás, no solo qué es lo que más te ha enseñado, ¿no? Sino qué aprendizaje tú dirías y digámoslo así, si tu hija te dijera en algún momento, mamá, pues yo quiero ser escritora, ¿tú qué recomendación, qué consejo le darías? Aparte de la paciencia, esa no vale, ¿eh? Que esa ya sé que eres una persona paciente y lo has descubierto. Me tienes que decir otra cosa, otro tipo de recomendación, consejo que tú le dijeras a tu hija. Cariño, sí, pero... Pues sobre todo le diría que escriba aquello que sienta, que no piense en esto gustará, en no gustará, en dónde va a llegar, simplemente que escriba, que de hecho escribe y muy bien. De hecho me ha enseñado el comienzo de una historia que está escribiendo y digo, hija, tienes madera de escritora, te veo futuro. Ella no cree en sí misma y me da mucha rabia, que es otra cosa que le digo, cree en ti porque tú vales y puedes hacerlo. Estas son las cosas que le diría, ¿no? Y que adelante, que haga lo que le gusta, que escriba lo que siente y que adelante. Ujú. Es que es terrible porque a veces, y esto lo vamos a volver a dejar, ¿no? A veces hay gente que se empeña, ¿no? O sea, en decir lo contrario. Hay profesores o padres que, no, es que tú no vales para esto, o es que tú tal, o dedícate a otra cosa. Y al final, pues te frustran y te dejan de lado. Entonces es muy importante lo que tú acabas de decir, ese tipo de consejo por parte de un padre, una madre, un tutor, un profesor o alguien que esa persona tenga como un referente que apoyemos a nuestros hijos, apoyemos a los que son sobre todo más pequeños, a los que tienen ganas de hacer cosas, no los veamos como una competencia, sino que colaboremos, que al final el karma y todo lo demás está ahí y es mejor ayudarse, ¿no, María? Desde luego que sí. Y tenemos el ejemplo en nuestro podcast, 10 minutos más. Gracias, Raiko, gracias a ti. Un saludo a todos. Y ahí es donde vemos que todos juntos llegamos más lejos. Y la verdad que
estoy muy contenta de pertenecer y de haberte conocido entre todos, todas las personas maravillosas que he conocido, conocerte a ti. Ha sido un descubrimiento maravilloso, te lo digo, te tengo muchísimo cariño, sé que me queda mucho por descubrir de Leo Jiménez y tengo muchas ganas de descubrirlo y es que lo que decimos, juntos llegamos más lejos. Además, de verdad. Pues nada, yo ya despedirme porque me tomo esto como una despedida, lo que tú acabas de hacer de la gente, dejando ese bello consejo, ese breve recomendación tan hermosa. Con esta despedida que has hecho de mí, evidentemente es mutuo. Te mando a ti un beso, a tu familia, a tu marido, a tu mujer, digo, a tu esposo, perdón. ¿A mi esposo? A tu esposo. Ella estaba pensando en tu hija en femenino ya. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado hoy. Aquí tenéis a María Elena López, ha escrito 2 libros ya y va por el siguiente, con lo cual dentro la tendremos por aquí dentro de poco también para la presentación de su obra, que ya hemos quedado en ello, y tenerla en cuenta porque al final ya veréis cómo os va a gustar lo que escriba y lo que está por venir, y esa condesa de Almanzara, ¿hemos hablado? Sí, la condesa de Almanzara. Perfecto. Pues muchas gracias, María Elena, y un A ti. abrazo y a cuidarse.